Y aquí en el Matutino Alternativo conversamos con don Luis Miguel Pereira. Después de la rendición de cuentas, ya ha pasado el tiempo, pero es corto porque la verdad que el presidente Luis Abinader, con esa rendición de cuentas, con ese panorama tan optimista, tan favorable para nuestro país, ha dejado espacio suficiente para que sigamos comentando lo positivo y algo que podría ser quizás no tan halagador. Algunos dicen, don Luis Miguel Pereira, que el presidente tuvo un optimismo desbordante, que dicho sea de paso, y nos ha correspondido comentar con usted varios discursos, varias rendiciones de cuentas, y usted lo ha dicho, se ha atrevido, porque hay personas que se atreven todavía, que la verdad es que el presidente ha desarrollado una capacidad oratoria insospechada en sus inicios, y lo demostró el 27 de febrero. Sí, él es un gran lector de teleprompter, lo lee muy bien. El que no tiene experiencia podría pensar que realmente está exponiendo un discurso y lo está leyendo. No todo el mundo puede hacer eso. Pero lo que más llama la atención del presidente es la capacidad para abordar temas que frente a la ciudadanía, que lo palpa, que lo vive cada día, y que sabe que es una realidad muy diferente, él presenta una realidad virtual en paralelo que nadie sabe de dónde él puede extraerla. Y así tú puedes, por ejemplo, visitar la educación. Y tú dices, el presidente atreverse en una rendición de cuentas a presentar la educación como un sector a destacar, cuando este gobierno ha quedado a deber enormemente. Él mismo señaló a finales del año pasado que se le iba a dar prioridad a la educación. Doña Milagros Ortiz Bosch llegó a decir que se iba a avanzar porque iban a invertir más en tecnología. Su anterior ministro de Educación dijo de una manera valiente y responsable que sencillamente el 4% de la educación se estaba botando, que la educación dominicana estaba estancada. Y nosotros hemos pasado de pésimo. Hemos subido 2 lugares, 3 lugares y seguimos siendo muy malos, y él se atreve a presentar eso. Él debió haber hecho como el año antepasado, que él sencillamente lo omitió y pasó rápidamente un camino tortuoso, pero no atreverse. Pero el presidente, ubicado en esta época moderna en que tú sencillamente lanzas la versión, poco importa si es verdad, si es mentira, si es medianamente verdad, si está manipulada, si está matizada, y él la lanza. Y muchísima gente se lo va a creer, otros no van a comparar la data y sencillamente él lo lanza. Pero la educación, por ejemplo, es un renglón en el que el gobierno saca muy malas calificaciones. Lo mismo pasa con la inversión pública. La inversión pública, si tú tomas los 4 años y medio del gobierno, normalmente el gasto de inversión es poco. Los proyectos son pocos y lo poco que se hace es muy poco en cuanto a la ejecución y desarrollo de los proyectos. Tú tomas, por ejemplo, la carretera del Ámbar, eso se anunciaba en todos los 27 de febrero. Empezó con bombos y platillos y dejaron colapsar ese proyecto. Todavía no sabemos por qué. Tú tomas la famosa rotonda de la... Jacobo. No, la rotonda de aquí de los Alcarrizos. Y esa está dando vuelta en círculos desde agosto del año pasado. Tú tomas el monorriel en Santiago. Tomas los trances y dificultades que ha habido con el metro en Santo Domingo. Toma lo del Hospital Musa en San Pedro de Macorís, por citar solo algunos casos. O busca el del Hospital San Martín de Porres en San Francisco de Macorís. Y así podemos citar. Y todos esos proyectos van lento, han tenido tropiezo o sencillamente no se han ejecutado. Entonces, un gobierno que siempre ha tenido un gasto corriente muy elevado y en términos de ejecución del gasto de inversión ha sido muy tímido. Pero él se presenta, aquello es un barraje informativo avasallante y la persona que lo oyen dice, bueno, pero este hombre ha hecho tantas cosas. Cuando vas a la realidad, las cosas no son así. La seguridad ciudadana. El presidente nos dice cómo han bajado los homicidios.
tiene que ponerse de acuerdo con Faride porque Faride da unas cifras que son diferentes. Y lo importante es saber si los atracos han bajado, los secuestros han bajado, el asunto de los robos de celulares y otros crímenes y raterías menores que se cometen si han bajado. Pero tú sales y le preguntas a las personas, ¿usted se atreve a caminar 4 cuadras, 2 cuadras en el sector de Naco o en la zona de la Nacaona, que es una zona premium? No estamos hablando de irnos al ensanche Luperón ni al ensanche La Fe, no, estamos hablando de un cuadrante de lujo en la ciudad capital y la gente te dice que tiene temor. Entonces volvemos a contrastar. Y lo mismo pasa con el tema del crecimiento económico. Bueno, el crecimiento económico, que crecimos un 5, yo creo que sí, crecimos el 5. El problema es que seguimos igual, de que ese crecimiento no se traduce en desarrollo humano, en que siguen las diferencias, las asimetrías en la población. Unos reciben mucho, otros reciben muy poco. Y también seguimos teniendo problemas con la inflación. Y tú le preguntas, tú oyes a las personas y te hablan del supermercado, de los alimentos de primera necesidad, o gente que va a las farmacias a buscar medicamentos básicos para el colesterol, antihipertensivos, medicamentos básicos, nada extraordinario, y los precios se han disparado considerablemente. A eso súmale que se desliza la tasa del dólar y andamos en un 61 y tanto, y entonces la realidad económica no es tan halagüeña y las cosas tienen sus bemoles. El presidente es un hombre optimista, habla con mucha intensidad, ímpetu, luce muy seguro de sí mismo y hace la presentación, larga la presentación, para mí un poco aburrida, y entonces ese afán que en el presidente no cambia, que es el afán que tú has llamado adanismo, yo a veces le llamo complejo fundacional, o sea, aquí no existía nada hasta el 2020. Aquí se refundó la República. Aquí nunca tuvimos nada, ni acueducto, ni electricidad, absolutamente nada. Vías, carreteras. Vías, carreteras. Aquí todo surgió a partir del 2020. Y la verdad que son exageraciones. Yo creo que en algunos de esos temas el presidente hubiese hecho bien en ser un poco más moderado. Educación, sí tenemos problemas, pero lo estamos enfrentando, vamos a seguir invirtiendo, la educación va a ser una de nuestras prioridades. Y creo que la gente lo hubiese tomado de mejor agrado, porque hay una parte sensata de que falta mucho por hacer y que hay conciencia del problema. Pero ese triunfalismo, ese no aceptar ninguna falla y ningún error, a mí me parece inaceptable y exasperante. El tema de la educación ha sido un tema recurrente en tus reflexiones, y con todas las maravillas que expuso en su rendición de cuentas el presidente, una reflexión, bueno, un corolario es por qué entonces lograste que el ministro que tan buen desempeño tuvo se convierta en asesor. Si es tan bueno, ¿por qué no lo dejó el presidente? Entonces llama poderosamente la atención en relación a la seguridad. Y tú pones un ejemplo muy pedestre de ciudadano. El padre Maza, jesuita, de las pocas plumas religiosas que expone más allá del populismo que tiene la Iglesia Católica, sobre todo, casualmente su columna el padre Maza en el periódico Hoy decía que hacía tanto tiempo él iba de los guandules a tal sitio, porque él hace apostolado, y lo dice un sacerdote, como el padre Maza, que tú no le puedes atribuir ningún interés malsano en agredir el proyecto del presidente. Y ahí vamos. El presidente recibió más de 80 ovaciones. Entonces, ¿quiénes están equivocados? ¿No vemos la magna obra del presidente? ¿O hay una situación de alienación que debíamos valorar? Yo creo que esta es una sociedad esencialmente lisonjera. Eso es parte del ADN dominicano. Tú lo tomas y así fue en la época de Trujillo, así fue en la época de Balaguer en los 12 años.
Si recuerdas a Jorge Blanco, si recuerdas a Antonio Guzmán, la misma cosa, repetición. Balaguer a sus regresos, siempre están los incondicionales, la gente que se suma a hacer negocios o la gente que es parte del partido y por un asunto de lealtad y de fidelidad se presta a eso. Es una claque que hace ese trabajo, pero no es cierto que lo que estamos en la acera de enfrente y lo que estamos examinando con algún esfuerzo, no vamos a decir de objetividad, porque eso es muy difícil de lograr en la vida, pero digamos que tratando de ver los luceros y tratando de ver las cosas positivas, me parece que el presidente, las ovaciones debieron ser más moderadas. Él ha hecho algunas cosas, yo eso no lo voy a negar, pero ese grado de exageración, de delirio, es común en él en los 4 años y medio, y esta es rendición de cuentas, que yo pensaba que iba a ser un poco más moderada, considerando que después que él ganó con el 51, 52%, el año pasado como que perdió un poco de pólvora, de empuje, guardó silencio, se apartó un poco. Yo esperaba que íbamos a ver un presidente ya más moderado, más comprometido con sus legados, con hacer cosas que perduren y que queden. Pero qué va, yo creo que se mantiene la nota populista y efectista. Y además de jugar con la percepción de que sobre él descansa la institucionalidad dominicana. Eso lo trataremos en otra entrega del Matutino Alternativo, que está con ustedes siempre a través de la 94.1 FM, fidelityfm.com. Nos seguimos viendo como hemos estado desde 1992 con ustedes. Gracias.